nosotros damos la bienvenida al doctor Enrique Terán. Él es doctor en medicina y PhD en farmacología, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, el problema de la COVID-19 continúa latente, atacando muy fuerte, sobre todo en países europeos. El día de ayer fluían escenas y reportajes dantescos, realmente alarmantes, de Europa, que nuevamente se ha visto afectada de una manera muy drástica. Italia es uno de los focos del problema. República Checa igual se encuentra en muy serios problemas con saturación de sus sistemas sanitarios, pero se abre también paralelamente a la esperanza de que varias vacunas se encuentran ya en sus fases finales de prueba. Sin embargo, todo está aún en el marco de mucha incertidumbre y de mucha duda. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación general del país y sobre todo en cuanto a la proyección de las vacunas que han sido ya objeto de por lo menos 2 anuncios oficiales desde el Ministerio de Salud. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia y muchas gracias por la oportunidad de discutir sobre el tema. Sin lugar a dudas, lo que nosotros estamos viendo en Europa debe llamarnos a la conciencia para minimizar la posibilidad de que se repita en el país una circunstancia como tal. Yo creo y me parece importante, antes de discutir sobre las vacunas, hacer colación que nosotros en el Ecuador todavía estamos peleando por superar la primera oleada. Se ha hablado mucho de que quizás viene la segunda, la tercera ola, he escuchado en algunos casos, pero recuérdese que no ha habido semana todavía en el Ecuador en la que los casos dejen de subir. Ha bajado la velocidad, algo que es relativo porque también ha bajado el número de pruebas, pero seguimos nosotros en esa pendiente de ascenso en el número de casos. Basado en ello, es fundamental en este punto que nosotros tomemos acciones preventivas en aras de evitar que esto pueda empeorar aún más. La vacuna, sin lugar a dudas, es la esperanza que todos anhelamos. Y en las últimas 2 semanas hemos escuchado información sumamente alentadora, pero creo que vale la pena siempre contrastarla con la realidad y no perder la perspectiva sobre qué es lo que va a suceder. Los anuncios de que la vacuna aparentemente tiene una eficacia muy buena y que la vacuna va a estar disponible a finales de año, va estrictamente de la mano con una normativa transitoria que sacó la Agencia Regulatoria de los Estados Unidos, la FDA, en la que hace 2 excepciones al proceso habitual. La primera excepción es que está dispuesta a aprobar vacunas que tengan al menos un 50% de eficacia. 50% significa la mitad. Quiere decir que de cada 2 vacunados, en uno protege y en otro no. Y la segunda excepción es que va a aceptar que solo existan datos de seguridad de 2 meses de seguimiento, que es muy corto el tiempo para poder entender qué problemas asociados pueden existir. Por la emergencia sanitaria, esto es lo que va a suceder. Doctor Terán, antes de profundizar en el tema de las vacunas, quisiera yo ampliar un poco sus criterios respecto de la situación de la COVID-19 aquí en nuestro país. Efectivamente, no hemos podido observar en ninguna provincia de todo el Ecuador que haya una reducción de casos. Se ha hablado de cierta estabilidad, se habla de que se ha alcanzado en algunos lugares, como es el caso de Cuenca, por ejemplo, una meseta, es decir, cierta estabilidad. No hemos visto un repunte fuerte de casos, al menos en las últimas semanas aquí en la ciudad, pero tenemos casos, por ejemplo, como la provincia del Guayas, que luego del estallido que vivió respecto de la pandemia al inicio, en los primeros meses en los que se evidenció esta situación aquí en el país, ahora, meses después, se empieza a percibir y a ver nuevamente números de casos que se empiezan
empiezan a registrar de forma intensa. ¿Cómo podemos entender esta situación? ¿Podemos decir que quizás la provincia del Guayaquil es un ejemplo de lo que estamos viendo ya en otras latitudes, en Europa, y que después de cierto tiempo de cierta estabilidad, Ecuador puede realmente enfrentar una segunda ola y que quizás esta estaría empezando ya en la provincia del Guayas? Yo creo, y muchas gracias por la pregunta, pero yo creo que uno no tiene que engañarse con el manejo de los números. Es muy importante entender que la COVID, en la gran mayoría de los casos, 8 de cada 10 pacientes tienen una infección leve que se puede manejar a nivel domiciliario con reposo, hidratación y quizás algún analgésico doméstico. Y por lo tanto, esos casos no llegan al hospital, pero no significa que no había casos. Lo que significa es que no había casos graves de COVID. Y bajo esa lógica, nosotros no podemos argumentar que ya los casos dejaron de existir. Entonces, una de las equivocaciones desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de registro, es querer hacer caso omiso y manejarnos única y exclusivamente con aquellos casos que son reportados a nivel hospitalario. Si es que nosotros tomamos solo esas estadísticas, parecería que en Guayaquil la situación estuvo bajo control de manera total. Pero lo que no se puede olvidar es que muchos de los casos en Guayaquil pasaron de ser severos a pasar a ser leves, a ser moderados, a ser domiciliarios. Hoy que ese mensaje no se ha transmitido adecuadamente y la gente se descontrola, entonces sobreviene el agravamiento de casos y se saturan de nuevo los hospitales. Entonces, por eso yo sigo insistiendo en que no es una segunda ola. Seguimos inmersos todavía en la primera ola que no hemos logrado superar y que por lo tanto tenemos que ser muy cautos para que no haya una segunda que nos resulte fatídica como se está viendo en Europa. Doctor, quizás esto se debe en gran parte a la ausencia de test, de un número de pruebas suficientes que deberíamos como país estar realizando para poder tener un número que al menos se acerque a la realidad. Creo que definitivamente es muy difícil conocer cuál es el número exacto de personas contagiadas. Inicialmente se decía que por cada persona contagiada, se debería multiplicar al menos por otras 10 personas contagiadas. ¿Esto es así? Es correcto. Lastimosamente seguimos nosotros con dos problemas fundamentales. El primero es bajo nivel de pruebas. Tenemos una de las tasas más bajas, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y número dos, una alta positividad. Todavía cuando uno ve los reportes del propio Ministerio de Salud Pública y del COE, encuentra que la tasa de positividad está rondando el 35-40%. Es porque estamos haciendo pruebas a las personas que llegan sintomáticas a los hospitales. Eso no nos permite entender qué está pasando en la comunidad, eso no nos deja ver la realidad. A eso le sumo una tercera problemática que es rezago en las pruebas. Seguimos con un montón de pruebas tomadas que están represadas sin análisis. Y con la velocidad que vamos de análisis, los datos que obtenemos reflejan lo que está sucediendo un par de semanas atrás. Los feriados nos están pasando factura ahora. Los incrementos de casos que se están viendo en estos últimos días son de los feriados del mes de octubre. Todavía falta ver qué pasó con los feriados del mes de noviembre. Entonces, nosotros tenemos que dar desde todas las vías posibles un mensaje consistente. El virus no se ha atenuado, el virus sigue completamente latente y la transmisibilidad es muy alta. Por lo tanto, descuidar las medidas de autocuidado es un error craso y nos puede complicar la situación de atención hospitalaria.
Doctor, ¿conoce usted detalles de estos estudios, de estas investigaciones de cero prevalencia que estaría haciendo el Ministerio de Salud Pública? Conocemos, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Cuenca algunos datos preliminares daban cuenta de que solamente 2 de cada 10 personas aquí en la ciudad de Cuenca a la fecha se habían contagiado. Nosotros hicimos un análisis matemático hace algún tiempo desde el punto de vista muy numérico y decíamos, si es que los datos del COE son 170,000 contagiados confirmados de COVID-19 y en el Ecuador somos 17 millones de habitantes, eso representa el 1% de la población. Si epidemiológicamente nosotros hiciéramos un pronóstico catastrófico y multiplicamos por 10 ese número, significaría 17%. Con un voto de generosidad podríamos subir al 25%. Es imposible que el número de contagiados país supere el 25%. Por lo tanto, ese tipo de estudios que se están haciendo son fundamentales. Yo aplaudo la iniciativa de mis colegas de la Universidad de Cuenca y qué bueno que hayan logrado el apoyo para poder hacer, porque ojalá en cada ciudad hiciéramos ese tipo de análisis. Y los datos nos van a desalentar, porque yo estoy convencido que el resultado es correcto y que quizás 2 de cada 10 son los que han estado expuestos y los que dan positivos. Quiere decir que el 80% de la población todavía está en riesgo y ese 80% tiene que cuidarse, por favor, porque no podemos nosotros darnos el lujo de duplicar del 20 al 40%, porque los hospitales explotan, la mortalidad va a ser inmensa y vamos a tener mucha catástrofe que lamentar. Doctor Terán, volviendo al tema de las vacunas, quizás la pregunta que todos nos hacemos es, hay mucha expectativa definitivamente, ¿no? Nos dan anuncios de que hay vacunas que tendrían ya hasta el 90% de efectividad, pero todavía no hay certeza de cuándo esta vacuna efectivamente pueda ya estar en el mercado, es decir, todos los estudios necesarios y que se requieren para garantizar de alguna manera a la población no solamente la efectividad de la vacuna, sino cierta seguridad en su salud y en su vida, todavía está en proceso. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo en Ecuador se podría esperar que llegue al menos un primer lote de esta vacuna? Obviamente todos estamos con las energías más positivas que se puede tener. Todos estamos anhelando tener una vacuna y ojalá no tengamos una sola vacuna. En fase 3 se encuentran al momento 11 vacunas, ojalá las 11 funcionen, porque caso contrario el abastecimiento va a ser imposible. Escuchábamos la semana pasada que justamente Pfizer, al hacer el anuncio de que su vacuna parece ser altamente efectiva, ya regreso a eso, pero me quedo con el segundo número. Ellos dijeron, no podemos producir este año más de 50 millones de dosis. Y 50 millones de dosis para una vacuna que se aplican 2 dosis significa 25 millones de personas. Y eso no es ni siquiera un país de mediano tamaño. Significa que si nos vamos a poner a pelearnos por las vacunas, esto se va a volver otro escenario terroríficamente inequitativo. Ojalá por eso las 11 vacunas funcionen y tengan capacidad de producir masivamente para que los países podamos accesar. Regresando a la eficacia, yo siempre tengo que ser un poco nefasto en este tipo de análisis, pero creo que es importante que entendamos que el anuncio fue un poco anticipado y acelerado. Futbolísticamente hablando, que es lo que la mayoría entendemos, es como que al final del primer tiempo, digamos, ya ganamos el partido. Eso implica que los siguientes 45 minutos puede cambiar totalmente la historia. La vacuna de Pfizer tenía planificado estudiar 43,000 sujetos. De los 43,000 sujetos, ellos esperaban tener 164 casos positivos de COVID. Al momento el anuncio lo hacen con 94 casos positivos. Es decir, falta casi la mitad de los casos todavía por ver. Y eso puede
ser, ojalá, idealmente igual, como puede ser, desafortunadamente, que baje la eficacia progresivamente hasta casi la mitad. De todas maneras, el momento que nosotros tengamos la o las vacunas que estén disponibles, hay dos elementos que yo quiero llamar a la audiencia a que nos anticipemos entendiendo. El primero va a ser capacidad de acceso de la vacuna. No conocemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser el costo final, pero alguien va a tener que pagar la vacuna. En este caso, el señor ministro ha hecho anuncios públicos que ya ha conseguido los fondos y los recursos para financiar cierto número de vacunas. En una de las últimas intervenciones del señor ministro habló de cerca de 7 millones de unidades que están comprometidas con diferentes fabricantes. En la gran mayoría de los casos, esas son vacunas de 2 dosis, lo que automáticamente bajaría el número a cerca de 3 millones de personas. Y uno dice, pero si somos 17 millones, ¿qué va a pasar con los 14 millones restantes? Bueno, es que desafortunadamente no se va a poder vacunar a todo el mundo. Número 2, aun cuando la vacuna estuviera aquí en el país, viene la dificultad de aplicación de la vacuna. Si uno revisa los datos del Ministerio de Salud Pública, el año pasado, en la totalidad del 2019, el Ministerio de Salud vacunó a cerca de 3 millones de personas. La gran mayoría niños, porque son el Programa Nacional de Inmunizaciones. 3 millones en 12 meses. ¿Qué vamos a hacer nosotros para vacunar a 17 millones lo más rápido posible? No nos podemos tomar 2 años o 3 años para hacer eso. Doctor, Entonces, otro tema aquí que podría perjudicar el tema de la vacuna es cuánto tiempo de inmunidad va a tener una persona luego de ponerse la vacuna. Se hablaba de 1 año, de 6 meses. Esto quiere decir que una persona tendría que vacunarse cada año o cada 6 meses, y la producción en este caso también se vería de alguna manera perjudicada con el número de dosis que tendría que producir de forma constante y de forma permanente, porque aquí también nos preguntamos es que aunque nos vacunemos, vamos a tener que convivir de aquí ya por el resto de nuestra vida con este nuevo coronavirus. Usted topa el tema más sensible y en el que menos respuesta tenemos. ¿Cuánto va a durar la vacuna? La inmunidad natural tampoco sabemos cuánto dura. Cuando una persona se ha infectado por el SARS-CoV-2, cuando una persona ha tenido la COVID-19, ¿cuánto tiempo queda protegido? Los estudios que tenemos a la fecha parecen indicar que dura esa inmunidad entre 3 a 4 meses, lo cual es bajísimo, porque si nosotros extrapolamos eso a una vacuna, ¿quién se va a aplicar una vacuna 4 veces al año? 3 veces, independientemente del costo, pero logísticamente no es viable. Uno aspira a tener vacunas que al menos duren 1 año. Ojalá pudieran durar más, pero en este tipo de virus respiratorios es poco probable. La influenza, que es quizás lo más cercano que tenemos, necesita vacunación anual y no tenemos buenas coberturas de vacunación contra la influenza. Entonces, vuelvo al punto inicial. No nos olvidemos que las vacunas se van a aprobar con datos preliminares. Con estas incógnitas, los fabricantes han hecho un compromiso de seguir monitoreando la eficacia de las vacunas mientras están en uso, pero eso no nos puede dar una tranquilidad absoluta. ¿Qué pasa si cualquiera de estas vacunas, la vacuna de Oxford, si la vacuna china, la vacuna rusa, reporta que su duración de protección es 3 meses? ¿Empezaremos vacunaciones repetitivas o eso generará más bien frustración en la población? Tenemos que nosotros ser muy críticos y ser muy cuidadosos. ¿Qué pasa si la eficacia es baja y es solo de un 50%? Significa que 1 de cada 2 vacunados se puede enfermar. Eso va a generar desazón en la gente, eso va a generar poco apego y nos puede complicar. Es por eso que aún con la vacuna en la mano y aplicada, yo no puedo dejar de decirle a todos quienes nos escuchan
que no se puede abandonar la mascarilla, que no se puede abandonar el lavado de manos, que no se puede dejar de lado el distanciamiento. Al menos todo el año 2021 nos espera de mucho cuidado personal y social, porque con la vacuna ya disponible en el mejor escenario, todavía no vamos a lograr erradicar la transmisibilidad lo suficientemente rápido y menos en el porcentaje que quisiéramos. Bien. Entonces, sí. Sí, doctor, el tiempo se nos acaba ya. Tenemos que irnos a un corte, despedir el enlace que tenemos hasta esta hora con Academia TV y agradecerle, por supuesto, a usted por habernos acompañado y aportado sus criterios en un momento tan importante para la salud de la población.